Perfecto, sí. Bueno, mi doctora, em, no sé, yo creo que más que presentarla, yo quisiera que usted se presente. Ya pues Ujú. aquellos que van a escuchar y a ver este podcast saben de qué vamos a hablar en gran medida, salud mental, en este caso depresión, pero bueno, ¿quién nos acompaña, doctora? ¿Quién es la doctora Mariana Castro? Bueno, William, muchas gracias. Muchas gracias por generar estos espacios y por invitarme. Mi nombre es Mariana Castro Lashivska, yo soy médico psiquiatra. Soy médico de la Universidad de los Andes, psiquiatra en la Universidad del Bosque y actualmente, bueno, trabajo aquí en Bogotá. Eh, digamos que en dos modalidades. Trabajo en la parte de psiquiatría netamente, pero también trabajo en una parte pues, de atención como de medicina familiar, medicina general en población vulnerable, que también, digamos que hago psiquiatría en ese lugar. Entonces, digamos que hago esas dos cosas. Y bueno, básicamente eso es lo que hago, eso soy yo. Em, Casada, sin hijos, tengo un perro y amante de la psiquiatría. Realmente es algo que me ha gustado desde hace mucho tiempo, quizás desde mi pregrado. Fue algo que como que me enamoré a primera vista y fue como, bueno, si soy especialista voy a ser psiquiatra y si no, no sé qué voy a hacer porque no me gusta nada más. Entonces, no tuve mucho de dónde escoger, entonces la decisión ya estaba hecha y pues afortunadamente se dieron las cosas rápido. Y me pude especializar apenas terminé el pregrado, entonces em, ha sido un camino largo, pero muy emocionante. Qué bueno, qué chévere porque lo hablábamos hace un momento de como esa posibilidad también de hablar un poquito de la enfermedad mental y qué mejor que un especialista en esto y sobre todo alguien que de corazón quiere compartir y poder llevar como es, ayudar a llevar ese mensaje de la importancia que tiene la enfermedad, las enfermedades mentales, la salud mental específicamente. Y pero es, bueno, aquí yo quiero entrar un poquito en materia con mis preguntas y es primero, ¿qué es la psiquiatría? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Bueno, la psiquiatría eh, es una rama de la medicina, es una especialidad de la medicina que se ocupa en el estudio, en el manejo y en la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales de origen tanto orgánico como no orgánico. Digamos que eso, eh, es decir, hay patologías como el delirium en el adulto mayor o bueno, en el entorno del manejo intrahospitalario que se presentan por alteraciones físicas como orgánicas, como alteraciones que no son orgánicas, que digamos que físicamente todo está bien, pero se presentan síntomas a nivel emocional. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, eso es la psiquiatría. Bueno, y hacía esa pregunta de por qué es la psiquiatría, en gran medida porque siento que el desconocimiento sobre esta especialidad es muy grande. O sea, hay un temor generalizado en la industria del cine, que es la que en gran medida hace que algo se Nos ha hecho escuche una o no se fama escuche. terrible. Sí, total, le ha puesto una fama no la más adecuada. Y de esto me gustaría saber de pronto qué mitos hay detrás también de la psiquiatría. Uf, bueno, mitos hay un montón y justamente tienes toda la razón, el tema del cine nos ha puesto como una imagen de pues la peor especialidad, los locos, y no solo los locos, sino que los psiquiatras también están como medio curtiditos, como que son medio raros. Ok, Eso, bueno, eso tiene parte de cierto, algo de realidad. pero digamos que todo el tema del manicomio y todo esto, pues sí genera pues mucho miedo en los pacientes. Pero yo creo que el mayor mito es el hecho de pensar que
si me envían al psiquiatra o si eventualmente tengo la necesidad de ir al psiquiatra, es porque estoy loco. O sea, ya me enloquecí, estoy locura, digamos, sinónimo de locura. Y no es eso, digamos que casi el 90% de las consultas por psiquiatría son por patologías como no poder dormir, ansiedad, me siento triste, personas totalmente funcionales, sin ningún tipo de, digamos que de alteración cognitiva. Entonces, es como ese primer pensamiento que la gente tiene y es, ya, esto es de locos. O sea, me mandaron al psiquiatra, me creen que estoy loco ahora. Ok. Entonces, yo creo que ese es el mayor mito, pero de ahí, digamos que se derivan un montón y quizás lo que yo más veo en consulta es pensar que los medicamentos son adictivos o los van a tener por ahí como bobos, botando así babas, somnolientos, zombies, digamos, es lo que yo he escuchado en consultas, la gente o sea, a veces se imagina cosas muy locas de los medicamentos, que les van a cambiar la personalidad, que siempre los va a tener felices, entonces que cuando no se lo tomen van a estar tristes, o sea, un montón de cogniciones, digamos que erróneas acerca del medicamento que claramente genera que haya una alteración en la adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, si yo me mando el medicamento que yo creo que me va a tener por ahí como un bobo, pues yo no me lo tomo, prefiero aguantarme mis síntomas y mirar cómo lo manejo de otra manera. Entonces, el tema de los medicamentos, yo creo que también es un tema bien complejo. Los efectos secundarios de los medicamentos, entonces me van a dañar el cerebro, me van a dañar el corazón, el hígado, el estómago, me van a engordar, que bueno, eso hay parte, porque sí, claramente hay unos medicamentos que pueden alterar el apetito y generar un aumento de peso, pero per se no es como que todos los medicamentos generen este tipo de síntomas. Quizás la pregunta más común es, esto me genera adicción, ¿no? Esto es como una Dependencia. droga dependiente, exacto. ¿Qué otra cosa? Ah, ya de pronto en otros aspectos, pues un mito que yo creo que es importante y que cada vez hablamos más es el hecho de pensar que el consumo de sustancias psicoactivas no alteran o no generan ningún tipo de daño a nivel mental. Es siendo ya adulto, digamos, también, porque Sí. está claramente el factor de riesgo en el adolescente, digamos que entre más temprano se exponga un cerebro al consumo de una sustancia psicoactiva, hay un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental o un primer episodio psicótico. Wow. Y este riesgo empieza a disminuir después de los 25 años, porque el cerebro pues ya está un poco más formado y el riesgo, digamos que de activar o desencadenar ciertas enfermedades es menos frecuente, ¿no? Puede pasar, pero es menos frecuente. Eh, entonces, muchas veces se cree como que, bueno, ya como adultos, ya como que lo que fue, y no va a pasar nada y no siempre es así. Es decir, y ahora también pues hay múltiples sustancias psicoactivas en todas las formas, sabores, olores, colores y Ujú. presentaciones que Sí, sí, sí. a veces ya es muy complejo como hacerle seguimiento a todo lo que existe y los efectos, ¿no? Porque también vienen un montón de cosas mezcladas que uno ya no sabe exactamente qué es y qué efectos puede tener. Pues, Antes teníamos muy estudiados el efecto de la marihuana, el efecto de la cocaína, el efecto del ácido lisérgico, bueno, el LSD, ujú. eh, es decir, distintas sustancias, el alcohol, pero ahora es una mezcla de todo con opioides, con de cuánta cosa, entonces es muy difícil saber el efecto. Y hay personas que pueden consumir ciertas sustancias bajo cierta predisposición y desencadenar ciertas patologías o aumentar ansiedad, aumentar estrés, y eso afecta la salud mental, ¿no? A largo plazo. Claro. Y esto hablando desde el paciente enfermo, desde un paciente sano también lo afecta, ¿no? Porque puede generar insomnio, altera la calidad del sueño, puede generar ansiedad, y obviamente pues un tema de una dependencia, ¿no? Entonces, ese también es un mito muy frecuente. Em, Pensar que la enfermedad mental no es frecuente.
que eso como que no le pasa casi a nadie, que eso como que es raro. Ok. Y a nivel mundial casi 350 millones de personas sufren de un trastorno mental y es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces es muy, muy frecuente, más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que precisamente por el tabú es muy poco frecuente que uno se entere que alguien está yendo al psiquiatra. Quizás ahora en algunos círculos es mucho más abierto y uno dice, ah, no, sí, estoy yendo al psiquiatra y bueno, se comenta, pero normalmente no pasa, ni Sí, siquiera a nivel familiar. Uno a veces ni siquiera sabe en su familia si alguien ha sufrido de ansiedad, depresión, si hay alguien con enfermedad mental, uno no sabe. Eh, pero realmente es muy común, es muy común, antes quizás también muy infradiagnosticado, ¿no? sí, sí. Em, entonces eso es algo más. Y ya para terminar con los mitos, quizás algo que también se está trabajando mucho y es pensar que es algo que se puede controlar con pensar positivo, que a veces, o que de pronto son ganas de o sea, llamar la atención, hacer show. Eh, Ahí lo importante es pensar es por qué esta persona está Presentando. utilizando esta Mm, situación para pedir ayuda. O sea, ¿qué pasa? O sea, claro, bueno, sí, puede que sea un show, que usted lo interprete como un show, pero ¿qué tiene que estar pasando con esa persona para que tenga esa herramienta o qué tan pocas herramientas tiene más bien para tener que pedir ayuda de esa manera? O sea, mal o bien está pasando algo y lo que hay que mirar es cómo intervenir esa situación y no claro. simplemente decir esos ganas de llamar la atención, De piense joder. positivo, vaya más bien y ocúpese. Sacúdese y póngase a hacer cosas que no, a veces no es tan fácil y eso lo que genera es una mayor carga para la enfermedad, ¿no? Es Claro, porque yo siento que estoy haciendo todo lo que puedo y todo el mundo me dice que eso no es suficiente, que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y es ponerme sobre mis hombros solucionar una enfermedad. Entonces es como decirle al diabético, piense positivo para que su hemoglobina se controle y ya. Pues, va a claro, hacer todo lo posible, pero cuando le hagan el examen, pues no va a ser así y eso va a generar también frustración en el paciente. Nada de lo que yo hago sirve. total, Entonces, a veces desde el desconocimiento generamos ciertos comentarios que pueden impactar negativamente en las personas. total. Sin querer, ¿no? Claramente sin querer, Sí, pero ahí sí con el mayor amor del mundo, pero nuestro pensamiento mágico pendejo nos termina haciendo daño. Y sobre todo ni exacto. siquiera a nosotros, sino a los otros, aquellos que están sufriendo, padeciendo la enfermedad. Pero no nos adelantemos. Quisiera dejar eso un poquito más adelante porque sí me interesa mucho en un área que es lo que vamos, digamos que es el tema que queremos tocar hoy, que es la depresión, y especialmente sobre cómo muchos lo terminamos manejando mal frente a quien lo padece. Mi doctora, quería preguntarle también, dentro de las enfermedades mentales, ¿cuáles son las más comunes en la sociedad actual? Bueno, sin duda los trastornos del afecto, ansiedad, depresión, Ok, el insomnio. Lo que pasa es que el insomnio muchas veces hace parte de un trastorno de ah, ansiedad, de un trastorno depresivo. Es muchas veces la punta del iceberg por lo que la persona consulta, ok, pero cuando uno se da cuenta, el trasfondo es que hay muchísima más sintomatología que configura un trastorno más grande que solo un trastorno del sueño, sí, pero sin duda los más comunes son los trastornos del afecto, los trastornos del sueño. Digamos que a nivel mundial. Ahorita en depresión a nivel mundial está aproximadamente el 3,8% de la población sufre de depresión y a nivel Colombia 4,5%, si no estoy mal, más o menos aproximadamente. muchísimo, Em, lo que te decía ahorita con el tema de que la gente cree que no es común y sí, sí es muy común a nivel mundial. Más de 350 millones de personas sufren de depresión y 300 algo millones de personas sufren de ansiedad. Entonces son ansiedad. las comunes y quizás, bueno, lo normal que más consulten son las mujeres, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, por eso la prevalencia de las enfermedades mentales es más frecuente en mujeres, pero esto lo asociamos mucho a que la mujer está más presta a consultar
y a compartir, digamos que sus emociones y a quizás la autoevaluación y decir algo me está pasando, me estoy sintiendo triste, estoy Ujú. llorando. Un hombre no, ¿no? Entonces un hombre tiene que ser serio Fuerte. y fuerte y un hombre no llora y Mm. esas, perdón la palabra, esas maricadas no son para hombres, Mm. porque así lo dicen. Sí, sí, Entonces, sí. el tema del diagnóstico en hombres es mucho más bajo por eso. Entonces, Y probablemente eso por eso también en las mujeres, ¿no? Y quizás también asociado a todo tema hormonal, endocrino de la mujer que predispone quizás la aparición o el desarrollo de ciertos trastornos a nivel emocional, ¿no? claro. Pero Pero no, por favor, termina la idea. Ya iba a hacer no, una no, mención. no, pero sí, no, que iba a cerrar con que en general son los trastornos del afecto. Claro. Y ahí me lleva algo, no, no, o sea, me puso a pensar mucho cómo nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra herencia, digamos que especialmente de paradigmas, nos termina llevando a, pues, en el caso de los hombres, aquí poniéndome un poquito en esa situación, a no ser ni siquiera conscientes del daño que nos hacemos, o sea, Claro, no no, ir a porque consultarnos. es totalmente bloquearme la posibilidad de pensar que eso que no me está haciendo sentir bien no es normal y que realmente Ujú. puede haber alguien que me puede ayudar. Entonces, más bien yo Claro, me trago eso, me aguanto, me hago el fuerte o lo manejo de la manera en la que puedo, que a veces no son las maneras más saludables. más saludables. Y nunca consulto o consulto ya cuando pues, los síntomas están totalmente exacerbados o terminé por una crisis de pánico en urgencias o hice alguna locura y terminé en urgencias, pero o me obligaron prácticamente a consultar, pero sí se presenta mucho esta situación y también el hecho de el mal control de los síntomas, entonces el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, los ataques de rabia, de ira, y eso se asocia mucho entonces pues porque soy hombre, ¿no? Entonces porque soy Claro, fuerte y porque soy bravo y porque soy así, muchas veces pues el trasfondo es que hay un tema emocional pues que está muy desregulado, ¿no? No siempre, reprimido no ahí. siempre, pero hay ciertas situaciones que pues se hacen muy evidentes estos temas, digamos que socioculturales Ujú. en los hombres, ¿no? Sí, 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 de eso. Digamos que uno lo va entendiendo solamente cuando empieza a reflexionar o cuando, pues, no sé, eso también es una apreciación muy, muy personal, pero una de dos, o porque se empieza a hacer preguntas valiosas o porque en algún punto de su vida la cagó tan feo que le termina obligando a hacer algo de buscar ayuda. O sea, y lo más común es la segunda. O sea, detrás de, Sí, de la embarrada sí, grande viene el buscar ayuda. exacto, sí. Pues en mi consulta, a veces ahí veo pacientes que van muy condicionados, como no puedo volver a la casa si no vengo a esta cita. Ok. Entonces, es un tema que a veces es bajo ciertos tipos de presión, Ujú. pero yo creo que, bueno, afortunadamente cada vez se está hablando mucho más de la enfermedad mental y eso ha generado que más personas consulten y claramente pues las nuevas generaciones están mucho más prestas a ser mucho más empáticos respecto a estos temas y a entender que esto es una vulnerabilidad para todos, o sea, no solo para las mujeres y los ancianos, sino para todos. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo y pues es un trabajo de todos, ¿no? En la medida en la que criemos también a nuestros hijos, en las que también nos relacionemos con la enfermedad mental. Y demos un ejemplo, ¿no? Porque pues no es lo mismo decirle algo a los chiquitos y decir otra cosa diferente. Entonces, Sí. creo que con el tiempo eso va a ir cambiando, espero. Yo también confío en eso, creo que vamos por buen camino en ese ámbito. Doctora, quería preguntar un poquito es también, ¿cuáles son esas señales que pueden evidenciar que puedo estar necesitando una ayuda psiquiátrica o que alguien en mi entorno cercano puede estar necesitándola? ¿Qué puede ser un indicador?
Bueno, hay varias cosas, hay varias como banderas rojas, como que como familiares o como red de apoyo de una persona en especial podemos tener en cuenta, y es pues cambios abruptos en el estado del ánimo, ¿no? Cambios en esa rutina que conocemos a esa persona, Ok, como que algo que eso que nos llame la atención, digamos que la irritabilidad marcada, los cambios en el apetito. Hay personas que, mm, digamos, uno asociaría que es el no comer, pero a veces también es a ciertos tipos de atracones o alteraciones con la alimentación, ok, que dejen de dormir o que estén durmiendo mal por más de 2, 3 semanas, que eventualmente verbalicen pensamientos de muerte o pensamientos suicidas. ok, Claramente tiene que ser una señal de alarma. Em, el consumo de sustancias psicoactivas, eh, quizás digamos que, bueno, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, o quizás ya en el adulto, pues de una manera descontrolada, o que por lo menos esté generando una afectación en su funcionamiento, requiere pues una atención por psiquiatría. Esto siempre es importante porque no es como de una manera punitiva, como va el psiquiatra, que como que ya es lo que le va a quitar el mm, consumo, sino muchas veces es evaluar el consumo que se está teniendo, el impacto, la forma también de prevenir el impacto ok, que pueda estar generando esto, y tratar de hacer algún tipo de intervención positiva, ¿no? ok, No es como que entonces si no deja de consumir, entonces bueno, no hay nada que hacer aquí, chao. No, pues bueno, por lo menos tratar de reducir riesgos. Entonces creo que el tema del consumo también es importante de evaluar, que puede ser una señal de alarma. Mm, digamos que eso en general, y obviamente pues cosas ya muchísimo más evidentes y floridas, como pues alucinaciones, escuchar voces, hablar solo, tener digamos que comportamientos extraños, bizarros, ok. em, todos estos, digamos que cambios abruptos en el estado del ánimo. Yo siempre creo que es importante que tengan una valoración. Sí, 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 Digamos que sí. lo que hablamos al principio, que la psiquiatría no solo es el manejo de las enfermedades, sino también eh, el estudio y la prevención de la salud mental, porque es que el psiquiatra, o sea, no, lo que de pronto ahorita vamos a hablar al final es que uno no tiene que ir al psiquiatra ya cuando uno está pues en las últimas, Sí, queriéndose ya prácticamente tirar por la ventana y ya no hay nada más que hacer. Yo claro. creo que uno tendría que, así como cuando uno va al médico y se hace un chequeo general, no está de más eventualmente, no todo, pues cada 3 meses, pero pues sí tener un par de citas en la vida por psiquiatría y revisar que todo esté bien. O No, sea, es una parte muy importante ir a terapia. del funcionamiento. Exacto. La psicoterapia es quizás una forma de verlo un poco más amable, ¿no? No es una cita Ujú, de psiquiatría como ya me van a medicar, ahí sí, ya camisa de fuerza, sino algo más charlado, y como hablar de la vida y de cómo me estoy sintiendo y cómo está todo. Y es un filtro que yo creo que funciona mucho para darse cuenta de si hay algo que no esté funcionando bien. ok, ok. Doctora, me dejó una inquietud chiquita. Mencionó algo sobre hablar solo. O sea, una cosa como para que no se quede la idea de no, pues, porque lo hago. Yo, por ejemplo, como método creativo, muchas veces voy hablando y pienso en voz alta como para afinar ideas y cosas así. Pero no es ese hablar solo, sino es de pronto el hablar solo en la calle, como esas personas que ya conocemos, evidentemente tienen alguna situación mental y discuten, gritan. Es ese tipo de hablar solo, ¿cierto? Sí, digamos que no es algo como de hablar con uno mismo, sino que uno los ve hablando, como interactuando Con con otros y otra no persona. existen. Exactamente, exactamente. Ok. Y que se altere su comportamiento secundario a esto, ¿no? Ah, Pero ok. sí, el hecho de uno hablar en el carro o en la ducha, o como Sí, sí, cuando uno sí. habla con uno mismo, no, eso
Afortunadamente no es locura todavía. Como para que el que nos escuche de pronto no diga, ah, entonces me tocó ir al psiquiatra porque yo hablo solo todos los días por alguna razón. Pero no, es sencillamente esa consideración. Mi doctora, el estrés, el pan diario, ¿qué relación tiene con las enfermedades mentales? Bueno, este sí que está súper, súper, súper relacionado y pues se ha estudiado desde muchos aspectos, digamos que entendiendo el estrés como un conjunto de procesos neuroendocrinos, inmunológicos, emocionales, inflamatorios, eh, que están asociadas a ciertas situaciones en el que el cuerpo y, bueno, en general la persona tiene que adaptarse bajo estrés, ¿no? Ok, Entonces, eso también, digamos que va a estar determinado si es un estrés agudo, si es un estrés crónico, el nivel claramente del estrés que se presente y de la alteración a nivel de pues el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el cortisol. Entonces, todo esto puede alterar los circuitos a nivel cerebral, los circuitos neurobiológicos, y ok, esto poder desencadenar ciertas patologías, digamos, cuando uno está bajo ciertos niveles de estrés crónico, se pueden desencadenar ciertos trastornos emocionales como ansiedad o depresión, o un trastorno mixto de ansiedad y depresión, o una situación de estrés muy fuerte, un trauma muy fuerte puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático, ok. porque se altera el circuito. Entonces, claramente el estrés está muy relacionado, no solo en el poder desencadenar, como saltar el taco, el switch de la enfermedad, sino también en la persona que ya tiene una patología mental y está bajo ciertos niveles o altos niveles de estrés, pues desencadenar más síntomas Ujú, o aumentar su sintomatología o generar una crisis o desestabilizar digamos que su tratamiento. ok. Entonces es muy, muy importante el control del estrés en general, no solo el paciente que ya tiene una patología a nivel mental, sino el paciente sano, o Claro. sea, todos en general. Total, total. Y digamos que el estrés es como esa gotica de agua sobre la piedra, ¿no? No es como que, ah, estoy en una situación de estrés, como que, ah, voy en el carro y me estresé solo por eso, sino es ese de todos los días, con el pasar del tiempo, es donde le va a cobrar factura. Es como eso, ¿verdad? Exacto, exacto. Sin embargo, claramente las situaciones agudas en un paciente que sufra de ansiedad, pues rápidamente pueden generar una crisis en una única Mm, situación, ¿no? ok, Claramente viéndolo desde el punto de vista que el paciente que ya tiene una patología previa, pues tiene mucho más riesgo que un paciente que no lo tenga, ¿no? no lo tengo. Pero sí, claramente el tema del estrés crónico, pues tiene una mayor relevancia en el poder desencadenar una enfermedad mental como tal. El estrés agudo está mucho más relacionado con una reacción al estrés agudo. Ok, Digamos, hay un diagnóstico, bueno, ahorita ya hay CIE-2, CIE-10, 12, ya, yo manejo todavía el CIE-10, que es como el manual de diagnósticos, de donde están diagnóstico, todos sí. los diagnósticos y para ponerlo en la historia clínica. Ok. Y hay un diagnóstico que es reacción al estrés agudo. Y es que Mm, cuando yo estoy bien, digamos que tengo todo relativamente estable, organizado en mi en vida, orden. y hay una situación de mucho estrés, un accidente, una pérdida, algo imprevisto, es Sí. como si me cogieran el tapete en el que estoy parada y ¡pum! Me lo quitaran. Ok. Claramente